¿Alguna vez has sentido que, al final de un largo día, tus pensamientos están desbordados y tu alma anhela un descanso profundo? Antes de dormir, el momento en que nuestras preocupaciones se enfrentan a la quietud de la noche, es el momento perfecto para acercarnos a Dios. Es en ese instante de vulnerabilidad donde podemos entregarle todo a Él, nuestras luchas, nuestros sueños y nuestras ansiedades. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre 3 cosas poderosas que podemos decirle a Dios cada noche antes de cerrar los ojos. 3 oraciones que transformarán tu descanso y fortalecerán tu fe. Si tú también deseas experimentar la paz que solo Él puede dar, te invito a comentar ahora: Señor, bendice mi hogar, mi familia y mi vida. Que esta oración resuene en tu corazón y en tu hogar, trayendo la paz que solo Dios puede ofrecer. Cuando el día llega a su fin, nos encontramos frente a una de las oportunidades más hermosas y a menudo ignoradas que Dios nos ha dado. Es el momento de la noche, ese instante entre el ajetreo de las horas pasadas y la quietud del descanso, donde nuestras almas buscan consuelo. En ese preciso momento, podemos descansar no solo físicamente, sino también espiritualmente, entregando nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestras cargas a un Dios que nos conoce profundamente y que está dispuesto a tomarlas. ¿Alguna vez has pensado que el último momento del día es un espacio sagrado, un espacio donde podemos encontrarnos con el Señor de una manera única? Este momento es como un pequeño altar que podemos levantar donde, aunque el mundo a nuestro alrededor se apague, nuestra comunicación con Dios puede brillar con una luz renovada. Durante el día, a menudo estamos tan ocupados y distraídos que dejamos a un lado nuestra comunión con Dios. Pero cuando llega la noche, cuando el ruido se disipa y nuestras mentes se tranquilizan, podemos, como nunca antes, hacer una pausa para reflexionar, para orar y para entregar nuestras vidas a aquel que nos creó. El salmista dice en el Salmo 4:8: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Esta palabra no es solo una declaración de descanso físico, sino un recordatorio de que solo en Dios podemos encontrar esa paz profunda que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de confiar plenamente en su soberanía. Él es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que llega cuando al final del día decimos: Señor, confío en ti. Te entrego este día y todo lo que ha traído consigo. Ahora dame descanso y paz. ¿Qué significaría para ti comenzar o terminar tu día de esta manera, con esa entrega total de confianza y gratitud? Este es un acto espiritual tan sencillo como profundo. No es solo decir una oración, sino también abrir nuestro corazón, un corazón cansado, a la gracia de Dios. A menudo durante el día, nuestras preocupaciones nos arrebatan el enfoque, nos distraen y nos separan de la paz que Dios nos ofrece. Pero al llegar la noche, cuando nos preparamos para dormir, tenemos una oportunidad perfecta para apartarnos de esas distracciones y, con humildad, entregarle a Dios todo lo que llevamos dentro. Este momento antes de dormir no solo es una transición física de un día a otro, sino también una transición espiritual. En muchos aspectos, la forma en que terminamos el día refleja lo que creemos sobre Dios. Si confiamos en Él, si reconocemos que Él está en control de nuestra vida, entonces nuestra mente y corazón se entregan a su voluntad. Es un acto de fe, un acto que no solo busca consuelo, sino también un recordatorio de que nuestra vida no depende de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios. En la vida diaria estamos tan ocupados, tan enfocados en nuestras responsabilidades, que rara vez nos damos el tiempo para detenernos, reflexionar y entregar nuestras vidas a Dios. Pero este momento antes de dormir es un recordatorio de que Dios está interesado en cada parte de nuestra vida, incluso en nuestros pensamientos más privados, aquellos que solo compartimos con Él. Es en la quietud de la noche que podemos darle lugar a ese encuentro personal, esa conversación íntima con el Creador.
El descanso que Él nos da no es solo físico, sino espiritual. Nos permite dejar ir lo que hemos cargado durante el día y descansar en su presencia. Sin embargo, ¿qué sucede cuando dejamos que este momento pase sin aprovecharlo? A menudo, caemos en la tentación de llevarnos nuestros pensamientos y preocupaciones a la cama, de quedarnos dando vueltas en nuestra mente con lo que no hemos resuelto. La verdad es que muchos de nosotros vivimos con la sensación de que el día nunca termina completamente, pero Dios nos invita a descansar en Él. Él quiere que al final del día nos entreguemos en sus manos, sabiendo que Él puede encargarse de todo lo que hemos vivido y todo lo que está por venir. El descanso espiritual es tan importante como el descanso físico. De hecho, a veces, nuestra fatiga no es solo física, sino también emocional y espiritual. Al acostarnos, es como si nuestro cuerpo dijera, ya no puedo más, pero es en ese momento, cuando nuestros corazones están más vulnerables, que podemos encontrar un refugio en la paz que solo Dios nos puede ofrecer. En ese descanso, Dios nos fortalece, nos da la seguridad de que está con nosotros, incluso cuando estamos más débiles. Y lo mejor de todo, Él no duerme. Él está atento, cuidando de nosotros mientras descansamos. Este acto de entregar nuestras preocupaciones a Dios antes de dormir no solo trae consuelo, sino que también es una forma de reafirmar nuestra confianza en Él. Al final del día, cuando dejamos todo en sus manos, reconocemos que Él tiene el control y que su voluntad es perfecta. Cada vez que lo hacemos, estamos fortaleciendo nuestra fe, recordando que nada escapa de su poder y su amor. No importa cuán difícil haya sido el día o cuán incierto sea el futuro, podemos dormir tranquilos sabiendo que Dios está cuidando de nosotros. Es interesante cómo, en la oscuridad de la noche, cuando todo parece estar en silencio, podemos experimentar la cercanía de Dios. El mismo Dios que creó el universo y que cuida de cada estrella, se acerca a nosotros en la quietud de la noche para ofrecernos descanso. Y, en medio de ese descanso, Él nos recuerda que, aunque el mundo siga su curso, en Él encontramos seguridad. Así como el Salmo 4:8 nos dice que podemos dormir en paz porque Él nos da confianza, debemos recordar que nuestro descanso en Él es una bendición que debemos aprovechar cada noche. Este momento, tan simple como parece, tiene un poder profundo. Nos invita a confiar plenamente en la providencia divina. Nos enseña que aunque el mundo no pare nunca, nosotros podemos encontrar un lugar seguro en los brazos de Dios. Así, en cada noche, cuando nuestras cabezas tocan la almohada, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos la paz que solo Él puede ofrecer. Esta es una oportunidad diaria para fortalecer nuestra relación con Dios. Al final del día, al entregarle todo a Él, estamos renovando nuestra fe, recordando que, aunque no podemos controlar todo, podemos confiar en el que controla todas las cosas. La paz que Dios nos da no es una paz que el mundo puede ofrecer. Es una paz profunda, una paz que nos sostiene en los momentos más oscuros, una paz que nos permite descansar en Él, sabiendo que, sin importar lo que suceda, Él está siempre con nosotros. Este es el comienzo de una noche de descanso en Él. Pero, mientras la noche avanza, es solo un paso hacia el siguiente momento en que volvemos a Él, sabiendo que Él estará allí, esperando para guiarnos, restaurarnos y darnos la paz que necesitamos para afrontar lo que venga. A medida que nos acercamos a la quietud de la noche, en ese espacio sagrado entre el ajetreo del día y la paz del descanso, Dios nos invita a acercarnos a Él con un corazón sincero y dispuesto. Ya hemos reflexionado sobre la importancia de entregar nuestras preocupaciones, nuestras luchas y nuestras ansiedades a Dios antes de dormir, buscando la paz que solo Él puede darnos. Pero ¿qué más podemos hacer en ese último momento del día para fortalecer nuestra relación con Él? ¿Qué debemos decirle a Dios, no solo como una simple oración, sino como un acto consciente de entrega total? Existen 3 cosas poderosas que debemos decirle a Dios antes de dormir.
3 oraciones que no solo expresan nuestro deseo de descanso, sino que también reflejan una actitud de gratitud, humildad y dependencia total de su gracia. Estas palabras tienen el poder de transformar nuestro descanso, nuestra paz y nuestra confianza en su voluntad. La primera cosa que debemos decirle a Dios antes de dormir es: gracias, Señor, por este día. Esta no es una simple frase que repetimos sin pensar, sino una verdadera expresión de gratitud que surge de lo más profundo de nuestro ser. El acto de agradecer a Dios no solo nos recuerda lo que hemos vivido, sino que nos da una nueva perspectiva sobre nuestra jornada. Al reflexionar sobre todo lo que hemos experimentado, tanto lo bueno como lo difícil, podemos ver la mano de Dios obrando en cada situación. Al dar gracias, reconocemos que todo lo que hemos vivido, cada bendición, cada lección, cada oportunidad, ha sido un regalo de su amor y gracia. En 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es una invitación a vivir con un corazón agradecido en todo momento, no solo cuando las cosas van bien, sino también en medio de las pruebas. A menudo nuestras vidas están tan llenas de preocupaciones y dificultades que olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero, al final del día, al poner en palabras nuestra gratitud, estamos recordando que cada respiro que tomamos, cada bendición que recibimos, es un regalo divino. Cuando nos acostamos, debemos estar conscientes de cuán bendecidos somos, incluso en medio de las pruebas, porque sabemos que Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. No importa lo que haya ocurrido durante el día, siempre hay algo por lo que agradecer, y este es el primer paso para prepararnos para un descanso pleno y restaurador. La segunda cosa que debemos decirle a Dios antes de dormir es: perdona mis pecados. A medida que reflexionamos sobre el día que hemos vivido, es inevitable que surjan momentos en los que hemos fallado, ya sea en nuestros pensamientos, palabras o acciones. El pecado, aunque a menudo pasa desapercibido, afecta nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Al pedir perdón, no solo buscamos la restauración de nuestra comunión con Dios, sino que también nos liberamos del peso de la culpa y la vergüenza. Es importante recordar que el perdón de Dios no depende de nuestros esfuerzos para ser suficientemente buenos, sino de su gracia infinita. Cuando pedimos perdón, estamos reconociendo que no podemos alcanzar la perfección por nuestras propias fuerzas, pero que Dios, en su misericordia, ha hecho posible nuestra reconciliación. Este acto de humildad no solo nos purifica, sino que también fortalece nuestra relación con Él, renovando nuestra paz interior y liberándonos de las cargas del día. La noche se convierte en un momento de restauración, donde, al pedir perdón, abrimos las puertas de nuestro corazón para experimentar la plenitud de su perdón y paz. Y finalmente, la tercera cosa que debemos decirle a Dios antes de dormir es: guíame en lo que está por venir. Este es un acto de completa dependencia de la sabiduría y dirección de Dios. Mientras que durante el día podemos haber tomado decisiones basadas en nuestras propias fuerzas o entendimiento, al llegar la noche, debemos reconocer que el mañana está en las manos de Dios. En Proverbios 3, 5, 6, la Escritura nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al pedirle a Dios que nos guíe, estamos declarando nuestra confianza en su plan perfecto para nuestras vidas, sabiendo que Él es el único que conoce el futuro y que nos llevará por el camino correcto. Al final del día, al entregarle nuestra vida y nuestros planes a Dios, nos despojamos del control, permitiéndole a Él obrar en nuestras vidas de maneras que superan nuestra comprensión. Es un acto de fe,
una invitación a descansar en la seguridad de que Él tiene el control y que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. No importa lo que venga mañana, si confiamos en Dios, podemos descansar tranquilos, sabiendo que Él nos guiará y nos dará la fuerza para enfrentarlo. Al terminar el día con estas 3 oraciones, gratitud, perdón y dirección, no solo estamos preparando nuestro corazón para un descanso reparador, sino que estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios. Cada una de estas oraciones es una expresión de nuestra fe y confianza en su poder y bondad. Nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada paso, en cada desafío, en cada momento de nuestra vida. Cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones y al final del día entregamos todo a Dios, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Él. Así, al acostarnos por la noche, podemos descansar con la seguridad de que Dios está con nosotros, guiándonos, perdonándonos y bendiciéndonos, y que su paz nos acompañará mientras dormimos. Este acto de oración antes de dormir es un recordatorio constante de que nuestra vida no es nuestra propia obra, sino la obra de Dios en nosotros. Y, al entregarle a Él cada aspecto de nuestra vida, podemos descansar con la confianza de que Él cuida de nosotros no solo durante el día, sino también en la quietud de la noche. Al comenzar a hablar de la gratitud, es importante reconocer que esta no es solo una emoción que surge de un momento favorable, sino una actitud profunda y transformadora que debe caracterizar toda nuestra vida. La gratitud, como un fundamento esencial, tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Al expresar gratitud a Dios, no estamos simplemente dando gracias por lo que tenemos, sino reconociendo la soberanía de Él sobre todas las cosas y afirmando nuestra confianza en su providencia, que está presente en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando entendemos la gratitud desde la perspectiva bíblica, vemos que no se trata solo de un acto aislado de dar gracias en momentos especiales, sino de un estilo de vida. El salmista nos enseña en el Salmo 104: Entrad por sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Este versículo refleja la importancia de la gratitud no solo como una expresión de agradecimiento, sino como una forma de acercarnos a Dios, una puerta de entrada a su presencia. La gratitud, cuando se convierte en una práctica diaria, nos permite estar más cerca de Dios, nos mantiene en su voluntad y nos ayuda a comprender que todo lo que recibimos proviene de Él. A menudo, en medio de las dificultades y desafíos de la vida, puede ser fácil caer en la trampa de la queja y la frustración. El dolor, las pruebas y los momentos difíciles tienden a hacernos olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero la gratitud tiene la capacidad de cambiar nuestra perspectiva. Al mirar nuestras vidas a través del lente de la gratitud, empezamos a ver las bendiciones incluso en medio de la adversidad. Nos damos cuenta de que no importa lo que esté sucediendo, Dios siempre está obrando en nuestra vida, guiándonos, protegiéndonos y proveyendo lo que necesitamos. La gratitud nos conecta con su presencia y nos recuerda que Él es fiel, que nunca nos deja ni nos abandona. Es en esos momentos de dificultades cuando nuestra fe se pone a prueba y la gratitud se convierte en un acto de fe. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, cuando las cosas son fáciles y cuando nuestras oraciones son respondidas de manera inmediata. Pero la verdadera prueba de nuestra gratitud llega cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el dolor y la incertidumbre se presentan en nuestra vida. Es entonces cuando, al elegir dar gracias, demostramos que nuestra confianza no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe en un Dios que es soberano, que tiene el control absoluto de todo lo que nos rodea. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6, 7, no estéis afanosos por nada,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña que la gratitud tiene el poder de traer paz a nuestro corazón, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Es a través de la gratitud que podemos experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. La gratitud también tiene un efecto transformador en nuestra relación con los demás. Cuando vivimos una vida agradecida, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también comenzamos a ver a las personas y las circunstancias con otros ojos. La gratitud nos ayuda a valorar lo que tenemos y a reconocer lo que los demás hacen por nosotros. Nos da una actitud de humildad y reconocimiento, recordándonos que todo lo que recibimos, ya sea de Dios o de las personas que nos rodean, es un regalo. Esta actitud nos lleva a ser más amables, más generosos y más dispuestos a servir a los demás, ya que entendemos que hemos sido bendecidos para bendecir a otros. En el Evangelio de Lucas, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. En Lucas 17:18, Jesús preguntó: ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud de gratitud. Muchas veces recibimos las bendiciones de Dios sin detenernos a reconocer su obra en nuestra vida. La gratitud, al igual que el leproso que regresó, es una respuesta que honra a Dios y muestra nuestra humildad y reconocimiento de su bondad. Es importante entender que la gratitud no significa que todo en nuestra vida siempre será perfecto o que no experimentaremos dificultades. La gratitud no se basa en nuestras circunstancias, sino en nuestra confianza en el carácter de Dios. Cuando somos agradecidos, estamos afirmando que, aunque las pruebas son reales y dolorosas, Dios sigue siendo fiel y Él sigue obrando en nuestras vidas. La gratitud nos enseña a ver más allá de lo inmediato y a enfocarnos en lo eterno. Nos permite recordar que, aunque la vida pueda ser incierta, la fidelidad de Dios es inmutable. Además, la gratitud es un acto de humildad. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que todo lo que tenemos proviene de Dios. En Deuteronomio 8:18, el Señor le recuerda a su pueblo: si no recuerdas al Señor tu Dios, que te dio el poder para hacer riquezas, para confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Esta advertencia es una llamada a reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de la gracia de Dios. En un mundo que a menudo se enfoca en el logro personal y en el poder individual, la gratitud nos mantiene humildes y nos recuerda nuestra total dependencia de Dios. La gratitud, entonces, se convierte en un fundamento para una vida plena. Nos da la perspectiva correcta sobre nuestras bendiciones y nuestras luchas. Nos ayuda a ver a Dios en todo lo que sucede y nos mantiene conectados a Él en cada momento. Al vivir agradecidos, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos una paz profunda, una paz que nos sustenta incluso en medio de las tormentas. Nos permite descansar en la seguridad de que Dios está en control, que Él es bueno y que aunque no siempre entendemos sus caminos, podemos confiar en su propósito perfecto para nuestras vidas. Así, la gratitud no solo es un acto ocasional, sino una forma de vivir. Al final del día, cuando entregamos nuestra vida a Dios, al declarar nuestra gratitud, estamos renovando nuestra fe, reconociendo su bondad y preparando nuestro corazón para lo que está por venir. Al vivir con gratitud, crecemos en nuestra confianza en Dios y nos acercamos más a su presencia, donde encontramos la paz que solo Él puede ofrecer. Cuando hablamos de la necesidad de perdón, estamos tocando uno de los aspectos más profundos y poderosos de la vida cristiana. El perdón no solo es un acto de misericordia hacia los demás,
sino también una clave fundamental para nuestra propia sanidad espiritual. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos constantemente a momentos donde el resentimiento, la amargura y las heridas del pasado pueden quedarse en nuestro corazón, afectando nuestra relación con Dios y con los demás. Si no tratamos estas heridas a tiempo, pueden corromper nuestra paz interior y nuestra capacidad de vivir plenamente. El perdón es un regalo que no solo le damos a otros, sino también a nosotros mismos. Cuando perdonamos, nos liberamos del peso del resentimiento y la venganza. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este mandamiento no es solo un llamado a la acción, sino una invitación a un estilo de vida de perdón constante, reflejo de la gracia inagotable que hemos recibido de parte de Dios. El perdón no es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos, pero es en ese acto de obedecer y perdonar donde encontramos la libertad que solo Dios puede dar. Si miramos a la cruz de Cristo, encontramos el más grande ejemplo de perdón. Jesús, en el momento más doloroso de su vida, perdonó a aquellos que lo estaban matando. En Lucas 23:34 él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón es el modelo que debemos seguir. No importa cuánto nos hayan herido, no importa lo profundo que sea el dolor, Dios nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado. Este es un llamado radical que desafía nuestra naturaleza humana, pero que a la vez nos da la oportunidad de experimentar la verdadera paz que proviene de un corazón limpio y purificado. Cuando hablamos de purificación del corazón, nos referimos a un proceso espiritual necesario para que podamos acercarnos más a Dios. Nuestro corazón, por naturaleza, está contaminado por el pecado. Este pecado no solo se manifiesta en las malas acciones, sino también en nuestros pensamientos y actitudes que, sin ser tratados, nos alejan de la pureza y la santidad de Dios. En el Salmo 51:10, David, en su arrepentimiento, pidió a Dios: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esta oración refleja la necesidad de tener un corazón puro ante Dios, libre de las ataduras del pecado, el rencor y la injusticia. Es un llamado a la restauración interna que solo puede ser realizada por la gracia de Dios. La purificación no es solo un acto de confesión, sino un proceso continuo. Es un acto de rendir nuestra voluntad ante Dios, permitiendo que Él transforme nuestras vidas desde lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces, nuestro corazón está lleno de tantas cargas, de tantas heridas no sanadas, que nos resulta difícil perdonar. El rencor y el dolor se convierten en barreras que nos impiden experimentar la paz de Dios. Pero, cuando nos acercamos a Él con humildad y sinceridad, Él está dispuesto a limpiarnos, a sanar nuestras heridas y a renovar nuestro corazón. La purificación que Dios ofrece no es superficial, sino una transformación profunda que cambia nuestra forma de ver a los demás y de vivir nuestras vidas. El perdón y la purificación del corazón están estrechamente relacionados. No podemos perdonar a los demás si nuestro corazón está lleno de amargura y resentimiento. Al perdonar, le damos a Dios el permiso para trabajar en nuestro corazón, para purificarlo y restaurarlo a su imagen. Es en este proceso donde realmente experimentamos la libertad que Cristo nos ofrece. Al liberar a otros de nuestra condena, nosotros mismos somos liberados de las cadenas del odio, del dolor y de la venganza. El perdón también tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó en Mateo 6:14-15: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Este versículo es claro. Nuestra disposición a perdonar a los demás está directamente relacionada con nuestra disposición a recibir el perdón de Dios.
No es que Dios nos condicione su perdón, sino que el acto de perdonar refleja nuestra comprensión de lo que Él ha hecho por nosotros. Al perdonar, demostramos que entendemos y apreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él pagó el precio por nuestros pecados. Si realmente comprendemos la magnitud del perdón que Dios nos ha dado, nuestro corazón debería estar dispuesto a extender ese mismo perdón a los demás. La purificación de nuestro corazón no es un proceso automático. Requiere de nuestra voluntad y de nuestra disposición a rendirnos a Dios. A menudo, el pecado y el dolor nos ciegan, nos llenan de orgullo y nos impiden ver lo que realmente necesitamos, la restauración que solo Dios puede darnos. En muchos casos, el perdón de Dios y la purificación de nuestro corazón son actos de obediencia. No perdonamos porque lo sintamos, sino porque Dios nos ha mandado hacerlo. Es un acto de fe, de confianza, en que Dios tiene el control de todas las cosas y que al perdonar, estamos actuando conforme a su voluntad. Por lo tanto, la purificación del corazón es también un acto de liberación. Nos libera del peso del de pecado y de las consecuencias de nuestras propias fallas. Nos libera de la ira, del resentimiento y de la condena. Al perdonar, podemos experimentar una restauración espiritual que nos acerca más a Dios, que nos llena de paz y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con un corazón renovado y una mente tranquila. Es en este espacio de purificación donde realmente podemos descansar en la gracia de Dios, sabiendo que Él nos ha perdonado y que por lo tanto podemos perdonar a otros. El perdón no es fácil y la purificación de nuestro corazón es un proceso constante, pero ambos son fundamentales para nuestra vida cristiana. Como dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Al perdonar y permitir que Dios purifique nuestro corazón, nos estamos alineando con la voluntad divina y estamos experimentando la paz que solo Él puede dar. Al final del día, al poner todo en sus manos, incluyendo nuestras ofensas y nuestras heridas, podemos descansar sabiendo que Él se encarga de sanar y restaurar tanto a nosotros como a los demás. A medida que reflexionamos sobre la necesidad de perdón y la purificación de nuestro corazón, es importante recordar que el camino hacia una vida transformada no solo se trata de dejar atrás las cargas del resentimiento o el pecado, sino también de avanzar hacia un futuro guiado por la sabiduría divina. El proceso de perdonar, purificar nuestro corazón y descansar en Dios es solo un paso en un camino más largo, un camino que requiere constante dirección y guía. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre el camino a seguir, que nos conceda la sabiduría para tomar decisiones que honren su voluntad y nos acerquen más a Él. En Proverbios 3, 5, 6, encontramos un llamado claro a confiar plenamente en Dios para guiarnos. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo es un recordatorio de que no podemos depender de nuestra propia sabiduría ni de nuestras fuerzas limitadas. A veces, nuestra tendencia natural es confiar en nuestro entendimiento, en nuestras habilidades o en nuestra experiencia para tomar decisiones. Sin embargo, Dios nos llama a renunciar a esa confianza en nosotros mismos y a confiar plenamente en Él. Este acto de confianza no es una actitud pasiva, sino activa. Implica buscar su voluntad con todo nuestro corazón, con una disposición a seguir su dirección sin importar las circunstancias. La vida cristiana no se trata solo de conocer la verdad de la palabra de Dios, sino de aplicarla en nuestra vida diaria. Es fácil caer en la trampa de pensar que podemos manejar nuestras propias decisiones, que tenemos el control sobre lo que nos sucede. Pero la sabiduría de Dios no es algo que simplemente adquirimos a través de la experiencia o el conocimiento. Es algo que se recibe de Él, algo que debemos pedir constantemente.
En Santiago 1:5, la Escritura nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este versículo nos anima a pedir a Dios por sabiduría, no solo cuando enfrentamos decisiones importantes, sino en cada momento de nuestra vida. Dios está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos, pero debemos reconocer que necesitamos su guía. Es fundamental entender que la sabiduría de Dios no siempre coincide con lo que el mundo considera sabio. En un mundo que valora el éxito, el poder y la autosuficiencia, la sabiduría de Dios a menudo desafía esas normas. La verdadera sabiduría no se basa en nuestra capacidad de manipular las circunstancias a nuestro favor, sino en nuestra disposición a alinearnos con la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad no parece lógica o fácil de seguir. La sabiduría divina nos llama a vivir con humildad, a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y a caminar en su verdad, incluso cuando el camino parece incierto. La sabiduría también nos lleva a una mayor comprensión de los propósitos de Dios en nuestra vida. A menudo, no entendemos por qué suceden ciertas cosas, por qué enfrentamos dificultades o desafíos, pero es en esos momentos cuando más necesitamos la dirección de Dios. La sabiduría divina nos da la perspectiva de que, aunque no comprendamos todo lo que sucede, podemos confiar en que Dios tiene un propósito detrás de cada experiencia. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esto nos recuerda que no hay nada en nuestra vida que esté fuera del control soberano de Dios. Él está obrando en todas las cosas, incluso en las dificultades, para cumplir su propósito eterno. Al buscar la sabiduría divina, también nos enfrentamos a la necesidad de alinearnos con la voluntad de Dios, no solo en las grandes decisiones de la vida, sino en los pequeños detalles cotidianos. La dirección de Dios no es algo que solo necesitamos cuando enfrentamos una crisis o una decisión crucial. Su sabiduría nos guía en todos los aspectos de nuestra vida, desde la forma en que tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestras finanzas, nuestras relaciones y nuestras responsabilidades. Es un llamado a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios en cada área de nuestra vida. En Colosenses 3:17, Pablo nos recuerda: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Esta es una invitación a vivir de tal manera que nuestra vida refleje la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos, en lo grande y en lo pequeño. Por lo tanto, pedir dirección a Dios no es simplemente buscar respuestas a preguntas específicas, sino una invitación a una vida continua de rendición y obediencia. Al pedirle a Dios que nos guíe, estamos reconociendo nuestra necesidad constante de su presencia y dirección. No podemos caminar correctamente sin su sabiduría. Y esta sabiduría no solo nos ayudará a tomar decisiones, sino que también nos protegerá de los peligros y trampas que podemos encontrar en el camino. En Proverbios 2:6 encontramos estas palabras: «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». La sabiduría que Dios nos ofrece es más que un conocimiento intelectual. Es una comprensión profunda que nos ayuda a vivir de acuerdo con su voluntad, nos guía a tomar decisiones sabias y nos permite evitar los caminos destructivos. El proceso de pedir dirección a Dios es una práctica constante. Es un reconocimiento de que no estamos solos en este viaje y que necesitamos la ayuda de aquel que conoce el futuro, que tiene el control sobre todas las cosas. Vivir en dependencia de Dios y buscar su dirección en todo momento nos permite caminar con seguridad, sabiendo que Él está guiando nuestros pasos. No se trata de obtener todas las respuestas inmediatamente, sino de confiar en que Él, que es fiel, nos llevará por el camino correcto, paso a paso. A medida que seguimos buscando la sabiduría de Dios y su dirección para nuestras vidas, es importante recordar
que esa sabiduría siempre estará en perfecta armonía con su palabra. No podemos esperar que Dios nos guíe de una manera que contradiga lo que ya nos ha revelado en las Escrituras. La sabiduría de Dios nunca nos llevará en una dirección que esté en desacuerdo con su voluntad revelada. Al vivir de acuerdo con su palabra, estaremos siempre alineados con su propósito y experimentaremos la paz que solo Él puede dar. Finalmente, al pedir dirección, también estamos fortaleciendo nuestra fe en el hecho de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Podemos descansar con la seguridad de que, aunque no siempre entendamos lo que está por venir, Él nos guiará. La sabiduría de Dios nos da la confianza de caminar con Él día tras día, sabiendo que Él está a nuestro lado y que su dirección siempre será para nuestro bien. Al caminar por la vida, a menudo nos encontramos con situaciones que nos arrebatan nuestra paz interior. Las luchas, las preocupaciones diarias, los desafíos personales y las incertidumbres del futuro pueden generar ansiedad, temor e inquietud. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante en nuestra vida. Esta paz no es algo que el mundo nos pueda dar. Es un regalo divino que podemos experimentar solo cuando nos rendimos a su voluntad y confiamos plenamente en Él. La paz que Dios ofrece no es la paz superficial que a menudo buscamos en las cosas materiales o en la aprobación de los demás. El mundo nos ofrece una paz temporal, que puede ser momentánea, pero que no resuelve las inquietudes más profundas de nuestra alma. Sin embargo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como la describe Filipenses 4:7, es algo que está por encima de nuestras capacidades humanas para comprender. Es una paz que llega a nuestros corazones no cuando todo está bien, sino cuando, incluso en medio de las tormentas de la vida, encontramos descanso en el conocimiento de que Dios está con nosotros. Esta paz no se basa en nuestra capacidad de manejar las circunstancias, sino en la confianza de que Él tiene el control absoluto sobre todo. Esta paz es la que Dios desea que experimentemos cada día, y no solo en los momentos de calma, sino especialmente en aquellos momentos de dificultad. Cuando todo parece ir mal, cuando el miedo y la preocupación intentan invadir nuestra mente, es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a la promesa de Dios de su paz. La Escritura nos asegura en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Aquí, Jesús nos recuerda que su paz es diferente de la que el mundo ofrece. La paz que el mundo da es temporal y frágil, pero la paz de Cristo es eterna y firme, capaz de sostenernos en los momentos más difíciles. Cuando hablamos de una paz que sobrepasa todo entendimiento, nos referimos a esa tranquilidad interior que nos permite enfrentar las adversidades con una serenidad que solo proviene de Dios. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la seguridad de que Dios está a cargo y que en última instancia Él obrará todo para nuestro bien. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es la base de nuestra paz. La certeza de que no importa lo que enfrentemos, Dios tiene un propósito divino que se está cumpliendo en nuestras vidas, incluso en medio de los momentos más difíciles. Es importante reconocer que esta paz no significa ausencia de problemas, ni significa que nuestras vidas siempre estarán exentas de dolor o sufrimiento. De hecho, el mismo Jesús nos advirtió en Juan 16:33. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La paz que Dios nos da no es una promesa de una vida sin problemas, sino una promesa de su presencia en medio de esos problemas. En medio de las pruebas podemos descansar en su paz, sabiendo que Él ha vencido al mundo y que en Él encontramos la victoria sobre el miedo, la ansiedad y el dolor. La paz que supera todo entendimiento también se experimenta cuando, al
rendirnos a Dios en oración, entregamos nuestras preocupaciones y ansiedades a Él. Filipenses 4, 6, 7 nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz viene cuando dejamos de luchar por el control, cuando reconocemos que no podemos manejar todo por nuestra cuenta y nos rendimos completamente a Dios en oración. Es en ese momento cuando su paz, que no se puede entender completamente con la mente humana, invade nuestro corazón y mente, guardándonos de la ansiedad y el temor. El proceso de experimentar esta paz requiere que día tras día entreguemos nuestras preocupaciones a Dios. No es algo que ocurre una sola vez, sino una práctica constante de confiar en Él y en su soberanía. Cada vez que enfrentamos una situación que nos genera temor o inquietud, podemos llevarla a Dios en oración, pidiendo su paz. Y al hacerlo, experimentamos la tranquilidad que solo Él puede ofrecer. La paz de Dios no es algo que podemos fabricar por nuestra propia fuerza. Es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, que nos llena cuando estamos dispuestos a rendirnos a Él. Cuando permitimos que esta paz gobierne nuestro corazón, experimentamos una transformación en nuestra vida espiritual. La paz de Dios no solo trae consuelo, sino que también nos fortalece para vivir de acuerdo con su voluntad. Nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con fe, esperanza y confianza en que Él está trabajando en cada situación. En Colosenses 3:15, Pablo nos dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». La paz de Dios, cuando permite que gobierne nuestro corazón, nos guía en nuestras decisiones, en nuestra forma de relacionarnos con los demás y en nuestra capacidad para amar y perdonar. Esta paz nos hace más semejantes a Cristo, porque nos permite vivir con una serenidad que refleja la confianza en la soberanía de Dios. Además, la paz que sobrepasa todo entendimiento también nos da una visión eterna de nuestras circunstancias. En medio de las pruebas, podemos tener la seguridad de que Dios está usando esas dificultades para formar el carácter de Cristo en nosotros. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Esta perspectiva eterna nos ayuda a vivir en paz, sabiendo que nuestras luchas actuales son temporales y que están siendo utilizadas por Dios para cumplir su propósito perfecto en nuestra vida. Al comprender la profundidad de la paz que Dios nos ofrece, podemos vivir con una confianza renovada en su cuidado y provisión. Sabemos que, aunque el futuro es incierto, Él ya está allí, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos la paz que necesitamos. Esta paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la relación íntima que tenemos con Dios. Es una paz que nos sostiene, que nos cubre y que nos da la serenidad para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Por lo tanto, la paz que sobrepasa todo entendimiento no solo es un consuelo en tiempos de dificultad, sino también una fuente constante de fortaleza y esperanza. Es una paz que nos permite descansar en las promesas de Dios, sabiendo que Él tiene todo bajo control, y al experimentar esta paz, nos convertimos en testigos de la fidelidad de Dios, mostrando al mundo que, incluso en medio de la tormenta, podemos vivir con la tranquilidad de que Él es nuestro refugio y nuestra fuerza. A medida que vamos profundizando en las riquezas de la paz que Dios nos ofrece, es importante recordar que nuestra relación con Él no se limita simplemente a las palabras que pronunciamos. La oración, aunque es una herramienta poderosa para comunicarnos con Dios, no debe ser vista como algo meramente verbal, sino como un acto que involucra nuestro ser entero, un espacio donde nos rendimos completamente a Él y donde nos permitimos ser transformados por su presencia.
La oración, por lo tanto, no es solo un intercambio de palabras, sino un entendimiento profundo de nuestra dependencia de Dios y una apertura a su guía en todas las áreas de nuestra vida. Es fundamental comprender que la verdadera comunicación con Dios no se basa únicamente en lo que decimos, sino en la postura de nuestro corazón. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:7 que, al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A través de este versículo, Jesús nos invita a abandonar las oraciones superficiales y vacías y a buscar una comunión genuina con el Padre. Esto nos lleva a la profunda verdad de que la oración no se trata de llenar el espacio con palabras, sino de estar en una posición de humildad y sinceridad ante Dios, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. En muchas ocasiones, podemos sentir que nuestras oraciones son incompletas o que no sabemos cómo expresar lo que realmente sentimos. Pero es en esos momentos de vulnerabilidad cuando más podemos experimentar el poder del entendimiento espiritual. En Romanos 8:26, Pablo nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos recuerda que, cuando nuestras palabras no son suficientes, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dios, en su infinita misericordia, no espera que tengamos todas las respuestas o que sepamos cómo orar de la manera perfecta. Él comprende nuestras luchas y es en nuestra debilidad cuando más Él está presente, guiando nuestras oraciones. Este entendimiento espiritual va más allá de las palabras. En muchos casos, nuestras oraciones pueden no ser verbalizadas en absoluto, y aún así, Dios escucha el clamor de nuestro corazón. ¿No es esto un reflejo profundo de la relación que tenemos con Él? A veces, el silencio se convierte en nuestra mayor oración. El Salmo 46:10 nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Este es un acto de rendición. Es en la quietud y en la humildad donde encontramos la mayor conexión con Dios. No siempre tenemos que hablar, ni siempre tenemos que pedir. A veces la mayor oración que podemos hacer es simplemente permitir que Dios hable a nuestro corazón en medio del silencio. La oración también es un proceso de alineación con la voluntad de Dios. Cuando oramos con entendimiento, no buscamos que nuestras propias agendas se cumplan, sino que le pedimos a Dios que su voluntad se haga en nuestras vidas. Como dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este versículo refleja una de las oraciones más profundas que podemos hacer, pedir que la voluntad de Dios se cumpla. Pero esto solo es posible cuando entendemos que nuestras vidas están completamente en sus manos y que su propósito es siempre mejor que cualquier plan que podamos tener. El poder del entendimiento espiritual también se manifiesta en nuestra capacidad para reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. A menudo pensamos en la oración como algo que solo debe suceder en momentos específicos de devoción, como por la mañana o antes de dormir. Sin embargo, la verdadera oración es un estilo de vida. Oramos cuando caminamos por la calle, cuando estamos en nuestras casas, cuando trabajamos y cuando enfrentamos decisiones cotidianas. La conciencia de la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida nos lleva a un entendimiento más profundo de cómo Él está obrando continuamente en nosotros y a través de nosotros. Este tipo de oración no está limitado a nuestras palabras, sino que fluye desde nuestro corazón, influye en nuestras decisiones y transforma nuestras actitudes. Dios nos invita a orar en todo momento, no solo cuando necesitamos algo, sino cuando deseamos estar en su presencia, cuando anhelamos conocer su voluntad y experimentar su paz. La oración se convierte en una conversación continua con Él, un diálogo que no termina con amén, sino que sigue a lo largo de toda nuestra vida. Es esencial también entender que a medida que buscamos entender más profundamente la voluntad de Dios, nuestra oración se vuelve más transformadora. No se trata solo de pedir cosas a Dios,
sino de permitir que Él nos transforme mientras oramos. El acto de orar con entendimiento es el acto de alinearnos con su corazón, de permitir que Él nos cambie, de estar dispuestos a ser moldeados por su Espíritu. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta a llevar nuestras peticiones a Dios, pero lo hace junto con la instrucción de hacerlo con acción de gracias. Esto significa que nuestras oraciones no deben ser solo peticiones, sino que deben incluir un reconocimiento de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuando oramos con entendimiento, nuestra oración también se convierte en un medio de adoración. A través de la oración, no solo pedimos cosas, sino que también alabamos a Dios por su grandeza, su poder y su amor. Esta es la verdadera naturaleza de la oración, un acto de adoración, una forma de reconocer y honrar a Dios, no solo por lo que hace, sino por lo que Él es. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos anima a hacer oraciones, peticiones, intercesiones y acciones de gracias, no solo por nosotros mismos, sino por todos los hombres, para que podamos vivir en paz. La oración es un acto de intercesión y de cuidado por los demás, un acto que refleja el amor de Cristo por el mundo. Al entrar en esta comprensión más profunda de la oración, nos damos cuenta de que, a través del poder del entendimiento espiritual, nuestras oraciones se transforman. De ser simplemente palabras que salen de nuestra boca, se convierten en expresiones de fe genuina, de entrega total a Dios. Ya no oramos solo por lo que queremos o necesitamos, sino para alinearnos con la voluntad de Dios, para pedirle que transforme nuestro corazón y nos haga más como Él. Este entendimiento espiritual es, en última instancia, un regalo de Dios que se nos da por medio de su Espíritu Santo. No podemos orar correctamente si no permitimos que Él nos guíe en cada palabra, en cada sentimiento, en cada pensamiento que ofrecemos a Dios. El Espíritu Santo nos enseña cómo orar, nos ayuda a expresar lo que no sabemos cómo decir y nos asegura que nuestras oraciones no caen en vano. Al orar en el Espíritu, nuestras vidas se alinean con el propósito eterno de Dios y nuestra relación con Él se profundiza de una manera que no podemos experimentar de ninguna otra forma. Al final, la oración no se limita a palabras, sino que se convierte en un medio para experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. No se trata de lo que decimos, sino de lo que Él hace en nosotros mientras oramos y cómo nos permite experimentar su paz, su sabiduría y su amor de manera continua. Al prepararnos para el día siguiente, debemos reconocer que cada amanecer es una nueva oportunidad que Dios nos da para vivir según su voluntad. En cada mañana, al abrir los ojos, el Señor nos invita a comenzar de nuevo, a poner nuestras vidas en sus manos una vez más. Esta es la razón por la cual, al final del día, es crucial que preparemos nuestros corazones para lo que vendrá. Si hemos caminado en la paz de Dios durante el día y hemos experimentado su dirección, al final del día, debemos hacer una pausa para ofrecerle a Él todo lo que somos y todo lo que haremos. No solo debemos descansar físicamente, sino también espiritualmente, permitiendo que Dios nos guíe y fortalezca para el día que está por venir. La preparación del corazón para el mañana comienza con una actitud de rendición. En lugar de preocuparnos por lo que el futuro pueda traer, podemos entregar nuestras preocupaciones y temores a Dios. En Mateo 6:34, Jesús nos recuerda: «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Esta es una invitación a descansar en la soberanía de Dios, confiando en que Él ya está en control del mañana. Nuestra tendencia natural es querer planificar y controlar todo lo que está por venir, pero la Escritura nos enseña que debemos vivir con una dependencia total de Dios, reconociendo que solo Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Al preparar el corazón para el mañana, lo primero que debemos hacer es confiar en la fidelidad de Dios. Si Él ha sido fiel en el pasado, lo será también en el futuro. De hecho,
Uno de los mayores desafíos de nuestra fe es confiar en que Dios tiene todo bajo control, incluso cuando no podemos ver lo que está por delante. Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre donde nuestra fe se pone a prueba y al mismo tiempo se fortalece. La confianza en Dios no significa que no enfrentemos dificultades, sino que, a pesar de las dificultades, sabemos que Él está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza para superar lo que venga. Al igual que en el pasado, cuando nos entregamos a Dios y buscamos su guía, debemos continuar haciéndolo al enfrentar el futuro. La preparación del corazón para mañana no es solo un acto de confianza, sino también de disposición a seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Como dice en Proverbios 3, 5, 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que cada vez que ponemos nuestro futuro en las manos de Dios, nos alineamos con su voluntad y le pedimos que nos guíe por el camino correcto, sin importar las circunstancias. Es importante recordar que, aunque no sepamos qué traerá el mañana, Dios ya lo sabe. Él conoce cada detalle, cada desafío, cada bendición que experimentaremos. Por eso, al final del día, debemos reconocer que no tenemos que cargar con el peso del futuro, sino que podemos dejarlo en las manos de aquel que tiene el control total. Esta actitud de rendición no es un signo de debilidad, sino de una fe profunda en la soberanía de Dios. Es un recordatorio de que, al poner nuestra confianza en Él, nuestra vida se convierte en un testimonio de su fidelidad. Al preparar nuestro corazón para el mañana, también debemos recordar que la paz que Dios nos da no es algo que solo experimentamos en los momentos tranquilos, sino que debemos llevarla con nosotros al día siguiente. Cuando descansamos en la paz de Dios, nos estamos preparando para enfrentar cualquier situación con calma y confianza. La paz no se trata solo de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas, que nos da la serenidad para enfrentar todo lo que venga. Esta paz nos fortalece para enfrentar los desafíos, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. Cada mañana es una oportunidad para comenzar de nuevo, para rendirnos nuevamente a la voluntad de Dios y para confiar en Él con todo nuestro ser. Esto no significa que debamos estar libres de preocupaciones, sino que, al presentar nuestras preocupaciones a Dios, Él las toma y nos da a cambio una paz que no podemos encontrar en ninguna otra parte. Al preparar nuestro corazón para el mañana, debemos asegurarnos de que nuestra mente y nuestro corazón estén enfocados en la fidelidad de Dios y en su capacidad para guiarnos y fortalecernos. La preparación del corazón para el mañana también implica un compromiso de vivir en obediencia a Dios. No se trata solo de pedirle a Dios que nos guíe, sino de estar dispuestos a seguir su dirección sin dudar. Al poner nuestra vida en sus manos, estamos diciendo que confiamos en Él lo suficiente como para seguir su camino, incluso cuando no entendemos completamente lo que nos está pidiendo. Este acto de obediencia nos permite estar en alineación con su propósito para nuestra vida, lo que nos da la confianza de que sin importar las circunstancias, Él nos llevará a donde necesitamos estar. Es cierto que la vida puede ser incierta y que el futuro puede estar lleno de desafíos. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando más necesitamos recordar que Dios es fiel y que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Al preparar nuestro corazón para el mañana, estamos afirmando nuestra fe en su soberanía, en su amor y en su bondad. Sabemos que, aunque no podemos ver lo que vendrá, podemos confiar en que Él tiene todo bajo control. Por último, preparar nuestro corazón para el mañana también es un acto de gratitud. Al final del día, debemos dar gracias a Dios por su fidelidad, por su provisión y por su amor incondicional. Incluso si enfrentamos dificultades, debemos agradecerle por su presencia constante, por las bendiciones que nos ha dado y por su paz que sobrepasa todo entendimiento. Al agradecer a Dios, afirmamos nuestra confianza en Él y en su capacidad
para cuidar de nosotros en todo momento. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu hogar, guiándote con su sabiduría y dándote la paz que solo Él puede ofrecer, para que enfrentes cada nuevo día con fe, esperanza y confianza en su soberanía.